Hola, ¿cómo les va? Bueno, otra vez nos reunimos, esta vez para seguir ahondando un poquito los términos que usamos el otro día y ir conociendo un poquito más la Biblia para después ya manejarlas libremente. Hoy vamos a hablar un poquito de qué es el canon. Canon es una palabra griega, transliterada a nuestro lenguaje, pero significa una lista, una regla, una norma. Una regla también en el sentido de algo que mide, no solamente en el sentido de norma. Entonces, ¿a qué viene esto del canon? Bueno, de alguna manera hubo que organizar los libros sagrados para establecer cuáles eran realmente los considerados palabra de Dios, que transmitían la voluntad de Dios, y otros que no lo eran tanto. Veamos qué pasó con los escritos sagrados de los judíos. Como ya hablamos el otro día, circulaban rollos, códices, escritos por separado. Cuando los judíos fueron dispersados, estaban ya en la diáspora, en la zona de Alejandría, en Egipto, decidieron los sabios aunar estos escritos. Y así fue como se reunieron. Hay una leyenda bastante interesante de que eran 70, 72 en realidad, y por eso la Biblia, o Biblia le llamamos nosotros, ¿no? Los católicos, pero esta unificación de los libros sagrados se lo llamó la Septuaginta o los 70, recordando a aquellos 70 sabios que habían logrado traducir los textos del hebreo al griego. Ellos además incluyeron otros escritos que circulaban en griego. Entonces, en la Septuaginta tenemos el canon más ampliado. Como hablamos el otro día, hablamos nosotros de Biblia hebrea, estamos hablando siempre, cuando hablamos de Biblia hebrea, de la Tanaj. Recordemos que el término Biblia lo incluimos nosotros, para ellos son los libros sagrados, ¿sí? Entonces, ellos tomaron los 39 libros que están en la Tanaj y agregaron estos otros 7 en griego. Todo esto unificado en el mismo idioma griego koiné, que era el griego popular, ¿sí? Entonces, acá ya tenemos un canon, una lista de libros que entraron en la Septuaginta. Esta Biblia, la Septuaginta, es la que circulaba en la época de Jesús. Fue traducida alrededor del siglo III o II antes del nacimiento de Cristo y utilizada todo el tiempo por los seguidores de Jesús. De hecho, se ven los rastros en el Nuevo Testamento que los textos que evocan a textos del Antiguo están tomados de esta Biblia, de esta traducción, no de los escritos hebreos. Bien, entonces, volviendo al canon, ya hablamos que acá hay en la Septuaginta los 39 libros más 7 más. Con el correr del tiempo vieron necesario los judíos establecer un canon de lo que se llamaría para nosotros, como ya les dije, la Biblia hebrea. Y así fue que una vez que fue la destrucción del templo en el año 70, una fecha que tenemos que recordar porque bíblicamente marca muchas diferencias. Entonces, en aquella época, cuando ya no tenían el templo, deciden hacer un canon sobre los escritos para mantener la identidad. O sea, que esto no estuviera borroso, que no ingresaran más libros. Y así fue que se reunieron en Yamnia, cerca de la costa del Mediterráneo, y allí establecieron para siempre el canon, que como ya les dije el otro día, entonces estaba dividido en la Torá, los libros de la ley, el Pentateuco,
son todos sinónimos, los libros proféticos, los Nevi'im, y los libros otros escritos que son los Ketuvim. Entonces, dicho esto, pasamos un poquito ahora al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, al principio, teníamos, como les dije la otra vez, lo primero fueron las cartas de Pablo, pero al principio lo que circulaban eran distintos escritos sobre los hechos y dichos de Jesús, hasta que el evangelista Marcos escribe el primer evangelio. Recién, por el año 180, 190, de esa época tenemos un registro de una lista que encontró Muratori, por eso se llama el canon de Muratori, donde ya figuraban unificados los 4 evangelios, el libro de los Hechos, el Apocalipsis y las cartas de Pablo, una de Pedro y una de Juan, casi completo como lo tenemos hoy. El canon de nuestras Biblias de hoy quedó fijo en el Concilio de Trento en 1546. Hubo otras listas o cánones de los libros considerados sagrados, pero eso recibió algunas modificaciones para que finalmente ya quedara definitivo. ¿Qué es lo que hay entonces dentro del canon católico? Los 39 libros del Antiguo Testamento, de los libros sagrados judíos, los que están en griego también, y los 27 del Nuevo Testamento. Con respecto a esto, lo que sí hay que aclarar, que el canon ya no se toca más. Y algún detallecito para tener en cuenta son algunos vocablos. Libros canónicos son los libros que están dentro del canon. ¿Por qué se les llama canónicos? ¿Y por qué esta regla, que es el canon, qué medida mide? Que son libros que son válidos para la fe y el crecimiento de los fieles. Son libros legítimos, que no quiere decir específicamente que hay que confundir con auténticos y no auténticos. Auténticos se llaman los libros escritos por un determinado autor, que dice que el autor es alguien que realmente lo escribió. Eso significa auténtico. Pero dentro de los canónicos hay libros que probablemente digan que son de un autor, pero como ya hablamos la otra vez, surgieron de una comunidad. O sea, son libros que no son falsos, son canónicos porque son palabra de Dios, pero no están escritos por quien quien creemos nosotros por el nombre del libro que lo escribió. También les cité la otra vez el caso de Isaías, ¿sí? Todo el libro de Isaías es auténtico, es canónico, auténtico con este criterio sería el primero, que es el que escribió Isaías. Los otros 2 lo escribió la comunidad, pero son canónicos. Espero que haya sido claro y si no, ya saben que tienen el foro para hacer las preguntas. Otro tema son los deuterocanónicos y quiere decir que son los que entraron después en el canon. Entonces, dentro de los canónicos tenemos los deuterocanónicos, los que entraron después, los protocanónicos, los que entraron desde un principio. Bien, con estos términos espero que podamos seguir avanzando la próxima, ya hablando de géneros.